Continuando con el seminario de actualización de ginecología y obstetricia, el día de hoy el doctor Omar Tirado Aguilar nos presenta el tema de cáncer de ovario. Buen día a todos, mi nombre es Omar Alberto Tirado Aguilar, soy residente de segundo año de ginecología y obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. El día de hoy presentaré ante ustedes la monografía titulada Cáncer de ovario, la cual fue supervisada por la doctora Andrea García Vargas, residente de tercer año de ginecología y obstetricia, y coordinada por la doctora Ana Cristina Artea Gómez, médico adscrito al Departamento de Oncología de este instituto. A lo largo de esta monografía conoceremos la epidemiología de cáncer de ovario en México y en el mundo. Evaluaremos los distintos factores de riesgo, así como la presentación clínica de esta patología. Analizaremos la situación actual del tamizaje. Conoceremos con qué herramientas paraclínicas contamos ante la sospecha diagnóstica. Realizaremos un adecuado abordaje y conoceremos cuál es el tratamiento según el estadio al diagnóstico de esta patología. Además, conoceremos los diferentes factores pronóstico, así como la sobrevida de esta patología. A manera de introducción, recordemos, el cáncer inicia cuando las células presentan un crecimiento descontrolado. Con anterioridad se creía que el cáncer de ovario se originaba exclusivamente en el ovario. Sin embargo, evidencia reciente sugiere que este se puede originar incluso de células del extremo distal de la trompa de Falopio. Esta patología es de gran relevancia, debido a que, como podemos observar, ocupa el quinto lugar de muertes de todos los tipos de cáncer, según lo reportado por la Sociedad Americana de Cáncer. Este le confiere ser el cáncer ginecológico más letal. Y esto se debe principalmente debido a que hasta el 70% de ellos se van a diagnosticar en un estadio avanzado de la enfermedad. A lo largo de su vida, las mujeres tienen riesgo de presentar este tipo de patología. Se reporta en la literatura que hasta 1 de cada 78 mujeres puede llegar a presentar un cáncer de ovario y originar la muerte en 1 de cada 108 mujeres. A nivel mundial se estima una incidencia de 314,000 cáncer de ovario por año y se estima que cada año ocasiona 207,000 muertes. En este mapa proporcionado por el Observatorio Global de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, podemos observar la prevalencia a 5 años y en color verde más oscuro podemos observar los países con mayor prevalencia, en donde destaca principalmente América del Norte, el este de Europa y el norte de Asia. Estados Unidos y Canadá se encuentran en países de alta prevalencia y México ocupa un lugar debajo de ellos, en donde se reporta una prevalencia de aproximadamente 20.5 mujeres con cáncer de ovario por cada 100,000 habitantes. En cuanto a la epidemiología en México, podemos observar en este mapa cómo la mayor prevalencia y tasa de defunción se ubican principalmente en los estados del norte y del este del país. En la tabla de la derecha podemos observar cómo la mortalidad es proporcionalmente según a la edad avanzada de la paciente. Conforme más años tiene la paciente, tiene más riesgo de defunción por este tipo de patología. En cuanto a la tasa de defunción, según grupos etarios, podemos observar cómo en mujeres de 15 a 19 años esta patología ocupa el cuarto lugar de defunción. En mujeres de 30 a 60 años, el tercer lugar, y después de los 60 años ocupa el quinto lugar de muerte, lo cual coincide con lo reportado por la literatura internacional. En cuanto a la epidemiología, en este instituto se recabó información del expediente electrónico de 4, casi 5 años previos al 2021, en donde podemos observar un total de pacientes con cáncer de ovario que fueron 68, y de ellos el que tuvo mayor prevalencia fue el tumor de ovario de estirpe epitelial, con 45 pacientes. Brevemente, en cuanto a la anatomía del ovario, recordemos que es un órgano ovoide blanco grisáceo con dimensiones de 4 por 3 por 2 centímetros y un peso aproximado de 5 a 10 gramos. Los tumores del tipo de ovario en el ovario se pueden dividir en benignos, borderline y malignos. En esta monografía únicamente abordaré los tumores del tipo maligno. Y estos se pueden dividir en 3 según el tipo de célula de ellos. Los principales son los epiteliales, después los germinales y después los tumores de células estromales. Del lado izquierdo podemos observar la prevalencia según grupos etarios. Podemos observar cómo en mujeres menos de 20 años los que mayor prevalencia tienen son los tumores de células germinales,
Posterior a los 20 años, el que tendrá mayor prevalencia será el tumor de tipo epitelial. Hablando de los tumores epiteliales, estos a su vez se pueden subclasificar en tumores de bajo grado y de alto grado, según la estirpe de celularidad, según la tasa de mitosis y según su atipia celular. En cambio, los tumores que no son epiteliales se pueden subclasificar a su vez en bien diferenciados, de moderada diferenciación o pobre diferenciación. Brevemente hablando cada uno de ellos, los tumores epiteliales debemos de saber que son el tipo histológico más común de cáncer de ovario, hasta el 90% de todos los tipos de cáncer de ovario. Y ellos a su vez se van a subclasificar en 5 subtipos histológicos, en donde el de mayor prevalencia será el carcinoma seroso de alto grado, hasta en el 80%. Otro tipo de clasificación será el que toma el grado del tumor y la historia natural del mismo, clasificándolos de bajo y de alto grado. Podemos observar cómo el de bajo grado se caracteriza principalmente por tener mutación en el gen KRAS y BAF y generalmente son resistentes a la terapia con platino. En cambio, el de alto grado se caracterizará por una mutación en el gen TP53 y generalmente tienen buena respuesta al tratamiento. Sin embargo, la sobrevida es muy pobre. De los tumores epiteliales mencioné que el de mayor prevalencia es el seroso de alto grado, el cual ocupa hasta el 80% de todas las neoplasias de ovario. Generalmente se diagnostican en un estadio avanzado, 3 o 4, y se caracterizan por tener una mutación en el gen TP53. El carcinoma endometrioide, este generalmente se caracteriza porque se asocia hasta tener carcinoma de endometrio hasta en el 50% de las pacientes y también se asocia en el síndrome de Lynch. En cuanto a los tumores de células claras, generalmente se diagnostican en un estadio temprano, generalmente también son de buen pronóstico y se llegan a asociar a endometriosis. En cuanto al carcinoma mucinoso, hasta el 80% de ellos serán cistadenomas mucinosos y en esto siempre hay que descartar que haya invasión al apéndice. De los tumores de células germinales ocupan el 30% del total de los tumores de ovario. Son los que se presentan con mayor prevalencia en niñas y adolescentes y la característica clínica de presentación de ellos serán una masa abdominal palpable. Debemos de saber que el 95% de ellos llegan a ser teratomas quísticos maduros. Y estos se van a caracterizar porque llegan a elevar diferentes biomarcadores según la estirpe histológica. Podemos observar cómo el disgerminoma se caracteriza por elevación de gonadotropina corénica humana y DHL. Los tumores de senos endodérmicos, sobre todo alfa-fetoproteína, el coriocarcinoma, de igual forma la gonadotropina. Los teratomas, sobre todo alfa-fetoproteína, DHL y CA125. El carcinoma embrionario, eleva la gonadotropina y la alfa-fetoproteína. Y por último, y el de menor prevalencia, los tumores de células estromales suponen un 5% del total de los tumores de ovario. Generalmente también se diagnostican en un estadio temprano debido a que presentan una clínica muy característica, debido a que hasta el 90% de ellos son productores de hormonas esteroideas. Debemos de saber que el de mayor prevalencia, hasta el 70% de ellos, será el tumor de células de la granulosa. De igual forma, característicamente llegan a elevar biomarcadores, como por ejemplo inhibina A, inhibina B, estradiol, alfa-fetoproteína y hormonas esteroideas dependiendo de cada estirpe histológica. En cuanto a los factores de riesgo, podemos observar en esta tabla y de manera general cómo la endometriosis aumenta hasta 2.1 veces más la presentación de cáncer de ovario. De igual forma, síndrome de ovario poliquístico, menopausia tardía, la obesidad, el tabaquismo, la terapia en reemplazo hormonal, sobre todo posterior a los 10 años de uso de esta, la exposición a asbesto, la edad. La edad se ha reportado que es el principal factor de riesgo independiente para presentar un cáncer de ovario, donde podemos observar cómo pacientes menores a 50 años se va incrementando un 2% de riesgo de presentar esta patología por cada año de la paciente y posterior a los 50 años este riesgo aumenta a un 11% por año. De igual forma, mutaciones en diferentes genes, sobre todo BRCA1 y BRCA2 y también la asociación al síndrome de Lynch hasta en un 10%. En cuanto a los factores protectores, sobre todo salpingoforectomía bilateral, el uso de anticonceptivos hormonales posterior a 10 años de uso, la multiparidad, la lactancia, la actividad física, sobre todo de 2.5 a 5 horas de actividad física por semana, y la histerectomía, la cual va a disminuir un riesgo hasta un 20% de presentar esta patología.
En esta diapositiva podemos observar cómo la historia natural de la enfermedad según el estadio al diagnóstico y su supervivencia a 5 años. Del lado izquierdo tenemos los tres subtipos de cáncer de ovario y en esta tabla podemos observar cómo la supervivencia va disminuyendo proporcionalmente según el estadio al diagnóstico. Podemos observar cómo una supervivencia a 5 años en un estadio 1 va de 92 a 96%. En cambio, cuando se diagnostica en un estadio 4, la supervivencia va de 35 a un 17% a 5 años. Es decir, disminuye drásticamente según el estadio del diagnóstico. Y esto lo cual nos traduce a la necesidad de nosotros tener un adecuado tamizaje para poder diagnosticar en estadios tempranos esta enfermedad y así lograr nosotros disminuir la mortalidad. Sobre todo porque en la actualidad la mayoría de este tipo de patología se va a diagnosticar en un estadio avanzado, un estadio 3 y 4 de la enfermedad, lo cual ya nos va a conferir una supervivencia muy pobre. Hablando del tamizaje, se han hecho múltiples estudios. El más relevante de ellos es este publicado por The Lancet en junio del 2021, el cual se denominó el estudio UCTOX, el cual fue un ensayo clínico controlado aleatorizado multicéntrico en Inglaterra, Gales e Irlanda. El objetivo principal de él fue la creación de un tamizaje y ver si este tamizaje lograba disminuir la mortalidad de cáncer de ovario. Como objetivo secundario, valorar la incidencia y el estadio al diagnóstico de esta patología. Entonces, en este estudio se incluyeron mujeres de 50 a 74 años, posmenopáusicas, y se excluyeron aquellas pacientes con ovarectomía bilateral, aquellas que habían tenido antecedente de cáncer de ovario o tenían un riesgo incrementado para él, sobre todo por factores hereditarios. Lo que se realizó fue subdividir a estas pacientes en 3 subgrupos. El grupo 1 únicamente se realizaba tamizaje ultrasonográfico. El grupo 2, un tamizaje multimodal, es decir, combinaban el ultrasonido con CA125. Y el grupo 3 fue el grupo control. Entonces, realizaron tamizaje anual a este tipo de pacientes desde abril del 2021 a septiembre del 2005 y se dio un seguimiento hasta junio del 2020 con un promedio de 16.3 años. Cada año, cuando realizaban el tamizaje, evaluaban el riesgo de presentar cáncer de ovario. Si el resultado, por ejemplo, en el grupo 1, que fue únicamente a través del ultrasonido, si el resultado era no satisfactorio, repetían el ultrasonido en 3 meses y si llegaba a ser anormal, lo repetían en 6 semanas. En el tamizaje multimodal, cuando había un riesgo intermedio de cáncer de ovario, repetían el CA125 en 3 meses y cuando había un riesgo elevado, lo repetían en 6 semanas. ¿Qué fue lo que obtuvieron en este estudio? Como objetivo secundario, cuando evaluaron la incidencia y el tipo de, el estadio del cáncer de ovario cuando lo diagnosticaban, vieron que cuando se evaluaba el tamizaje multimodal versus no tamizar a la paciente, lo que se lograba era hasta un 39.4 veces más diagnosticar al cáncer de ovario en un estadio 1 y disminuían hasta 10.2 veces más el diagnóstico de cáncer de ovario en estadio avanzado, lo cual era lo que se buscaba y lo que quisiéramos con un tamizaje. Sin embargo, cuando se comparaba estos resultados con la supervivencia a 5 años de las pacientes, se logró observar que no había diferencia en cuanto a la mortalidad, es decir, no hay diferencia en la actualidad el realizar un tamizaje a las pacientes versus no tamizaje. Actualmente no ha logrado disminuir la mortalidad a 5 años para este tipo de pacientes. Además, otro estudio que se realizó fue el estudio o el algoritmo ROCA, en donde evaluaban costo-efectividad del tamizaje. Este se realizó a través de un modelo de simulación con mujeres de 50 a 85 años, cuyo objetivo tenía predecir la mortalidad de cáncer de ovario según un número determinado de tamizajes anuales. Lo que se realizó aquí fue tomar las tablas de mortalidad a 5 años según lo reportado por la Sociedad Americana del Cáncer, en donde podemos observar en esta tabla se describe la distribución por estadio sin tamizaje y con tamizaje, y dependiendo de esto la mortalidad anual que le confiere y la supervivencia a 5 años. Lo que se realizó fue un modelo de simulación de un tamizaje anual a 20 años y un tamizaje anual a 30 años. En el tamizaje anual a 20 años se observaba que se lograba una reducción de mortalidad únicamente del 6%, lo cual equivalía a prevenir 55 muertes por cada 100,000 mujeres tamizadas.
Sin embargo, podemos observar cómo el costo al año de estas pacientes era muy elevado, en precio en dólares. Y cuando se realizaba el modelo de simulación de un tamizaje anual a 30 años, lo que se lograba reducir era una mortalidad del 9%, lo cual equivale a 82 muertes por cada 100,000 mujeres tamizadas, a expensas de igual forma de un elevado costo de tamizaje. Por lo cual, podemos concluir que en la actualidad no hay un tamizaje que logre disminuir la mortalidad a 5 años y los esfuerzos que se han realizado logran una reducción muy pobre de mortalidad a expensas de elevados costos. Entonces, ¿qué es con lo que contamos para nosotros llegar a una sospecha diagnóstica o incluso un diagnóstico temprano? Contamos con estos parámetros, con la exploración física, la historia familiar, estudios de imagen, biomarcadores y evaluación multimodal que combina todos los previamente mencionados. Hablando principalmente de la exploración física y la historia familiar, debemos de saber que la presentación clínica de esta patología en la literatura se refiere a que llegan a tener una clínica muy ambigua, es decir, no hay como tal síntomas clínicos que nos hagan de primera instancia sospechar cáncer de ovario. Sin embargo, en la literatura se reporta que hasta el 95% de pacientes que se les hace diagnóstico de cáncer de ovario tenían antecedentes de síntomas, sobre todo que se caracterizaban por ser síntomas abdominales, gastrointestinales, dolor pélvico, síntomas constitucionales, urinarios y pélvicos, con mayor prevalencia obviamente abdominales, gastrointestinales y el dolor pélvico. Es así que el Colegio Americano de Médicos Familiares en el 2016 publica este cuestionario de 20 síntomas que se han visto se asocia a la presentación de este tipo de patología, en donde nosotros podemos tomar y hacer un interrogatorio dirigido hacia esta sintomatología. Si la paciente llega a presentar alguno de estos síntomas, interrogar las características, la frecuencia de presentación de estos síntomas y la intensidad de los mismos. Y se ha visto que estos se llegan a asociar a un riesgo elevado de presentación de cáncer de ovario, principalmente los que tenemos en color naranja, como por ejemplo el dolor pélvico y el dolor abdominal, tiene un riesgo aumentado de 1.2 y 1.3 veces más de presentar cáncer de ovario. Y si estos llegan a ser severos en una escala de 1 a 5%, si las pacientes refieren 4 o más puntos y sobre todo si estos síntomas son muy repetitivos, sobre todo que se lleguen a presentar por mes. Aquí podemos observar 24 veces por mes o 30 veces por mes. Esto le da todavía una significancia estadísticamente a este tipo de sintomatología. De igual forma, síntomas como distensión abdominal, el aumento de diámetro abdominal, síntomas urinarios o sobre todo cuando la paciente llega a presentar la combinación de estos síntomas descritos, se ha visto que se asocia a un riesgo incrementado de que la paciente tenga cáncer de ovario. Es por esto que se han elaborado diferentes herramientas que pueden servir incluso como de forma de un triage para la paciente que llegue con esta sintomatología. Es así que se creó el índice de síntomas modificado de Goff. Este se creó a través de un estudio de casos y controles, el cual se llevó a cabo en julio del 2010 a junio del 2012 en la India. El objetivo fue validar este índice de síntomas y su asociación al cáncer de ovario. Este índice de síntomas se caracteriza por 8 síntomas que se ha visto son sugerentes de cáncer de ovario. Se incluyeron 305 mujeres que llenaron una encuesta para la presentación de estos síntomas, que posteriormente se realizó una evaluación histopatológica post-evento quirúrgico. Se excluyeron aquellas pacientes que no cumplían con los criterios de inclusión. Y se dice que el índice de síntomas fue positivo cuando las pacientes referían la presentación de estos síntomas más de 12 veces al mes y que tenían menos de un año desde el inicio de su sintomatología. ¿Qué se observó? Del lado izquierdo podemos observar los 8 síntomas, los cuales forman el índice de sintomatología modificado de Goff. Del lado derecho podemos observar que estos síntomas, lo cual nos brindan es una elevada especificidad y un elevado valor predictivo negativo. Y en la última columna podemos observar el riesgo incrementado de cáncer de ovario que confiere cada uno de estos síntomas. De igual forma, cuando nosotros realizamos una exploración física, esta debe de ser dirigida a nivel pulmonar, sobre todo ver que no haya derrame pleural, para nosotros así descartar que haya compromiso a este órgano.
A región abdominal, sobre todo que la paciente no tenga citis, que haya dolor, que haya alguna masa abdominal o ganglios linfáticos. Se ha visto que hasta 30% de las pacientes debutan con una masa abdominal. Si es el caso, nosotros debemos de discriminar si la causa de esta masa abdominal llega a ser una causa ginecológica, que generalmente tienden a ser benignas, o una no ginecológica, que puedan llegar a ser malignas, como cáncer gastrointestinal, metástasis o un sarcoma retroperitoneal. De igual forma, en la exploración pélvica nosotros debemos evaluar si llega a haber algún tumor anexial, ver si hay movilidad de este, la consistencia, si llega a haber implantes alrededor de él, el útero, si es móvil o fijo, si hay respeto de altabique rectovaginal y cómo se encuentran los nódulos del fondo de saco, el cual no debe de llegar a presentar nodularidad o aumento en la sensibilidad. De igual forma, nosotros debemos de valorar el asesoramiento genético. Se ha visto que diferentes mutaciones tienden a asociarse a un riesgo elevado de cáncer de ovario, principalmente la mutación de BRCA1 y BRCA2, el síndrome de cáncer de ovario y mama hereditario, el síndrome de Lynch y algunos de estos más que aparecen aquí en esta tabla. De igual forma, a través nosotros de esta tabla podemos valorar qué pacientes son candidatas para un asesoramiento genético. Sobre todo, pacientes que tienen alguna mutación ya susceptible conocida, aquellas que tienen familiares de primer y segundo grado con diagnóstico de cáncer de mama a edades tempranas, menos de 45 años, o aquellas que tienen familiar de primer o hasta tercer grado con diagnóstico de cáncer de mama diagnosticado posterior a los 45 años. De igual forma, aquellos que tienen dos familiares ya con cáncer de mama o un familiar masculino con cáncer de mama. De igual forma, se debe de enviar a toda la paciente que ya tiene diagnóstico de cáncer de ovario a un asesoramiento genético. Si la paciente cumple con algún criterio de esto, nosotros deberemos de referir a genética para que valoren si la paciente tiene un riesgo incrementado de presentación de cáncer de ovario. Es así que llegamos a este algoritmo en donde nosotros, sin ser subespecialistas, debemos de ser capaces de valorar si la paciente tiene síntomas y signos que nos hagan sospechar cáncer de ovario, si sí, valorar si hay antecedentes familiares, si hay algo relevante en la exploración física. Si es así, nosotros ser capaces de solicitar estudios paraclínicos con los cuales nos va a incrementar la sospecha de diagnóstico. De igual forma, si la paciente no tiene signos o síntomas característicos, ver si tiene algún factor de riesgo, ver si tiene antecedentes que nos hagan sospechar o nos hagan referir a la paciente a un estudio genético. Es así entonces que nosotros al momento de referir a genética o de solicitar estudios paraclínicos, dependiendo de los resultados, será entonces cuando nosotros valoremos la referencia al servicio de oncología ginecológica. En cuanto a estudios de imagen, contamos principalmente con ultrasonido, que se considera el de primera elección, con la tomografía, la cual se deja sobre todo para valorar extensión de la enfermedad, con resonancia magnética, la cual se podrá utilizar sobre todo en pacientes embarazadas, que son alérgicas a los medios de contraste o que tienen pobre función renal, o a la tomografía por emisión de positrones, la cual también se ha visto que tiene una alta tasa diagnóstica. Sin embargo, para esta todavía hace falta estudios que nos hagan valorar si de primera instancia la podemos llegar a solicitar. Entonces, siguiendo un consenso recientemente publicado por ISOG en junio del 2021, podemos observar cómo el ultrasonido es el método de primera elección y a través de diferentes sistemas de datos, algoritmos o índices de riesgo y malignidad, nosotros podemos sospechar si un tumor de ovario tiene alto o bajo riesgo de llegar a ser maligno. De lo más relevante de esto tenemos los métodos IOTA, los cuales son tres: la regresión logística 2, las reglas simples y el ADMEX Model. De lo que hablaré será principalmente de las dos últimas que mencioné, debido a que se ha visto que son los que tienen más relevancia y más fácil de predecir el riesgo de malignidad. Hablando de las 10 reglas simples de los métodos IOTA, debemos de saber que estos son hallazgos en el ultrasonido que nos van a hacer sospechar que un tumor de ovario sea benigno o maligno. Estos se dividen en dos: 5 hallazgos benignos y 5 hallazgos malignos. En cuanto a los hallazgos benignos, sobre todo cuando se presenta un quiste unilocular que no tiene componentes sólidos, que llega a tener sombra acústica, si llega a ser quiste multilocular, que sobre todo sea menor a 10 centímetros de diámetro y que haya pobre o nulo flujo vascular al Doppler. Los hallazgos malignos, sobre todo cuando sea un tumor con componente sólido, que haya citis,
que tenga 4 o más estructuras papilares, que sea más de 10 centímetros y multilocular y que haya un flujo aumentado al Doppler. Según cada característica que tenga la paciente, se va a dividir en muy bajo riesgo, riesgo incrementado, elevado y un riesgo muy elevado. Podemos observar cómo aquellas pacientes que no tienen hallazgos malignos y tienen más de 2 benignos será un muy bajo riesgo. Sin embargo, cuando los hallazgos malignos son mayores que los benignos, es cuando se va a ir incrementando el riesgo de que el tumor sea maligno. De igual forma, tenemos el ADNEX Model, el cual se va a caracterizar porque en él hay 3 predictores clínicos, la edad sea 125 y si la paciente tuvo un abordaje en un centro hospitalario oncológico o no oncológico. Y se va a combinar con 6 predictores ultrasonográficos que prácticamente son muy parecidos a los previamente mencionados. Lo característica del ADNEX Model es que logra discriminar entre 5 tipos de tumores anexiales, los cuales llegan a ser benignos, borderline, la etapa 1, etapa 2 a la 4 e incluso metástasis, según los hallazgos de esto. Este tipo de modelo se logró evaluando las características que previamente mencioné y comparando cuántos de ellos se presentaban en hallazgos benignos y en cada subtipo de tumor que logra discriminar. De igual forma, según sus hallazgos, después se comparaban con una lesión benigna y se evaluaba qué tanto predecía un hallazgo maligno. Fue así que se logró obtener diversas áreas bajo la curva. Que podemos observar son pues áreas bajo la curva muy buenas que casi se acercan a la unidad. Y sobre todo logran discriminar tumores benignos de malignos, borderline, estadio 1, estadio 2 a 4 e incluso metástasis, siempre comparado con hallazgos benignos. De igual forma tenemos al sistema ORATS, el cual fue elaborado por el Colegio Americano de Radiología, mismos que propusieron el BIRATS para mama. Y el ORATS en sí lo que es un léxico estandarizado para lograr describir los hallazgos ultrasonográficos de tumores de ovario. Y este se compone de 6 categorías, en donde la categoría 1 lo que va a describir son hallazgos fisiológicos y el tipo de lesión. En la categoría 2, el tamaño, posteriormente si hay lesiones sólidas, quísticas, si hay vascularidad al Doppler y algunos hallazgos extraváricos. Es así que dependiendo de este tipo de ovarios, de hallazgos, se va a dividir en hallazgos benignos, sugerentes de malignidad o malignidad, y cada tipo de ORATS nos va a dar un riesgo incrementado de malignidad. Vamos a observar como un ORATS 1 en un ovario que se considera normal y nos da un 0% de malignidad. Los hallazgos que esperamos encontrar son sobre todo, como podemos observar en la imagen, un folículo unilocular anecoico menor a 3 centímetros o un cuerpo lúteo, el cual se caracteriza por ser un quiste de pared delgada de menos de 3 centímetros, con ecos internos y con vascularidad al Doppler aumentada periféricamente. NORADS 2, los cuales se consideran lesiones benignas clásicas y tienen un menos del 1% de riesgo de malignidad. Se puede observar como un quiste hemorrágico menor a 10 centímetros, el cual se caracteriza por tener un patrón reticular y retracción del coágulo. Un quiste dermoide que también llega a ser menos de 10 centímetros y se caracteriza por tener líneas y puntilleos hiperecogénicos y también ecos flotantes, los cuales se ven como estructuras esféricas. Y también aquí entra el endometroma, que se caracteriza por ser un quiste unilocular menor a 10 centímetros y que tiene ecos homogéneos, característicamente descritos como vidrio despulido. El ORATS 3 o bajo riesgo, que nos confiere un menos del 10% de riesgo de malignidad. Aquí el quiste ya puede ser más de 10 centímetros, la pared interna tiende a ser irregular, puede ser también un quiste multilocular menor a 10 centímetros y con una escala al Doppler de 1 a 3. E incluso ya pueden llegar a presentar diversas áreas sólidas. Un ORATS 4, que es un riesgo intermedio, los cuales nos va a conferir del 10 a menos del 50% de riesgo de malignidad. Se caracterizan por quistes multiloculares con aumento de vasculatura al Doppler, ya llegan a haber septos e incluso llega a haber más patrón sólido. Y un ORATS 5, el cual nos dice que es un alto riesgo de malignidad, hasta más de un 50%, se va a caracterizar por tener un quiste unilocular por más de 4 papilas, puede ser también multilocular con componente sólido, aumento de vasculatura al Doppler, contornos irregulares y también aquí ya llega a haber ascitis y nódulos peritoneales.
De igual forma, contamos con diversos biomarcadores. Recordemos, un biomarcador para un cáncer es aquel que logra detectar alguna alteración bioquímica o molecular, y a través de esta alteración nosotros vamos a poder medir, detectar cáncer, un diagnóstico temprano, nos va a conferir también un pronóstico y nos va a ayudar a predecir una respuesta terapéutica. Dentro de los principales tenemos todos estos se han descrito, pero los que más se utilizan en la actualidad es el CA125 o el cáncer de antígeno 125, que es una glucoproteína transmembrana de tipo mucina, la cual deriva de epitelios celómicos. Recordemos, el valor normal de referencia es que este se encuentre a menor o igual a 35 unidades por mililitros. Sin embargo, este no nos va a ser útil como tamizaje. Lo único que nos va a ayudar va a ser para predecir y valorar respuesta posterior a la administración de quimioterapia. ¿Por qué no nos sirve como un tamizaje? Porque se ha visto que hasta en el 83% sí logra estar elevado en el cáncer de ovario. Sin embargo, como podemos observar, en un estadio 1 únicamente hasta en el 50-60% está elevado, en el 2 ya aumenta al 80-90% y en un estadio avanzado más del 90%. Entonces, aquí el inconveniente es que únicamente se va a elevar en el 50%, es decir, en la mitad de los pacientes en estadios tempranos. De igual forma, también no es muy relevante o muy útil para tamizaje porque se ha visto que condiciones no malignas logran elevarlo, como por ejemplo la cirrosis, salpingitis, pancreatitis, falla renal, miomas, salpingitis o incluso la pancreatitis crónica. Hay elevación de este biomarcador. También se logra elevar en otro tipo de cáncer, como por ejemplo el del hígado, el del páncreas, del tracto biliar, pulmón, endometrial, gástrico. También llegan a elevar este biomarcador, lo cual lo convierte en menos específico. Debido a todo esto, se ha visto que su mayor rentabilidad se encuentra en las mujeres premenopáusicas, cuando el valor está más de 35 unidades por mililitro, y este nos va a dar una sensibilidad y especificidad del 78%. Otro biomarcador que tenemos es la proteína epididimal humana 4, en donde el valor de referencia va de 60 a 150 picomoles por litro. Esta es una glucoproteína que se sobreexpresa sobre todo en el cáncer epitelial de ovario. Y también, como el previamente mencionado, va a haber falsos positivos, sobre todo en enfermedad renal crónica, en algún otro tipo de cáncer o en algún otro tipo de patología benigna. Se ha visto que cuando el valor se encuentra más de 150 picomoles por litro, la sensibilidad es del 83% y una especificidad del 90% para cáncer de ovario, lo cual es mayor al 78% reportado por el CA125. También se han intentado hacer diferentes algoritmos que combinen los valores de estos dos biomarcadores previamente mencionados. Es así que tenemos al ROMA, el cual combina CA125 y la proteína epididimal humana 4, en donde se ha visto que su mayor rentabilidad es cuando se encuentran en mujeres posmenopáusicas, lo cual logra una sensibilidad hasta el 95% con una especificidad del 83%. También tenemos multipaneles de biomarcadores en donde se han evaluado cuáles se elevan en etapas tempranas del cáncer y cuáles en etapas tardías. Se ha visto así que cuando se realizan diversas combinaciones se logran altas tasas de sensibilidad y especificidad para esta patología. Sin embargo, este tipo de multipanel aún se encuentra en estudio y hacen falta elaborar más investigación acerca de estos para lograr ver si esta sensibilidad y especificidad logran disminuir la mortalidad a 5 años. También tenemos diversos riesgos de malignidad, como OVA1 u OVERA2. El panel OVA1, descrito en el 2009, evaluó la combinación de 5 proteínas, las cuales se encuentran en este recuadro, y se les daba un puntaje del 0 al 10. Y dependiendo, conforme aumentaba el puntaje, aumentaba la probabilidad de malignidad. Podemos observar cómo en mujeres premenopáusicas se utilizó el punto de corte de 5 puntos. En posmenopáusicas se utilizó el punto de corte de 4.4 puntos. Y lo que se lograba eran pues buena sensibilidad, sin embargo, expensas de pobre especificidad. Es así que entonces en el 2016 surge OVERA2, en donde lo que se hizo fue de igual forma un panel de 5 proteínas, sin embargo se cambiaron estas dos últimas proteínas por la proteína epididimal humana 4 y la hormona foliculoestimulante, aquí únicamente utilizando un corte de 5 puntos. ¿Qué se logró con esto? Se logró mantener una buena sensibilidad
a expensas de una mejor especificidad comparado con OVA1. Y es así que llegamos a la evaluación multimodal, el cual tenemos principalmente el índice de riesgo de malignidad, el cual combina tanto hallazgos ultrasonográficos, el estado menopáusico de la paciente y el biomarcador CA125, en donde podemos observar cómo tenemos del lado izquierdo los parámetros, las variables y los puntajes. En cuanto a los hallazgos ultrasonográficos, dependiendo cuántas variables tengamos, si llegamos a tener 1, se le da un punto. Si tenemos de 2 a 5 hallazgos, se le van a dar 3 puntos. El estado de menopausia, en una mujer premenopáusica se le dará un punto y posmenopáusica 3 puntos. Y el valor de CA125, cuando se encuentra elevado, como tal se va a reportar el valor y es el que se va a multiplicar. Cuando se hace la multiplicación, si el puntaje final es mayor o igual a 200, este nos va a dar una sensibilidad del 85% y una especificidad del 97% para que el tumor anexial sea maligno. Es así que las guías NICE en el 2017 nos brindan esta comparación, donde nos dice que el IOTA Adnex Model es el que nos va a dar o brindar una mayor sensibilidad y el índice de riesgo malignidad una mayor especificidad. Esto sobre todo cuando se utiliza un punto de corte de 250 puntos. Entonces, en esta diapositiva podemos observar cómo el consenso publicado en julio del 2021 por ISFOG nos va a ayudar a saber qué realizar cuando tenemos diversos hallazgos ultrasonográficos. Cuando tenemos un ORATS 1, la paciente puede ser dada de alta o revaloración en 6 semanas según a criterio médico. Cuando tenemos hallazgos benignos con un ORATS 2, aquí únicamente se sugiere un seguimiento estrecho de la paciente. A partir del ORATS 3, ya está indicado un manejo quirúrgico y este puede ser llevado a cabo en una unidad ginecológica. Sin embargo, cuando la paciente llega a tener un ORATS 4 o un ORATS 5, aquí es motivo de que nosotros refiramos a la paciente a un centro oncológico ginecológico. En el centro oncológico ginecológico, los oncólogos pueden valorar si realizan diversos estudios paraclínicos, diversos índices de riesgo, si solicitan algunos biomarcadores que lleguen a ser más específicos para su sospecha diagnóstica. Posteriormente, lo que está indicado es realizar una estadificación de la patología, principalmente a través de una laparotomía exploradora. Y según los hallazgos histopatológicos, podemos llegar a tener un tumor borderline, en donde podemos valorar preservar la fertilidad, cáncer de ovario, donde se dará tratamiento según el estadio, si es un estadio temprano o un estadio avanzado de la enfermedad, o si se llega a diagnosticar metástasis, en donde el objetivo aquí será encontrar el tumor primario. Es así que entonces, según todos estos hallazgos, nosotros vamos a llegar a clasificar el cáncer de ovario en diversos estadios. Podemos observar en esta diapositiva un estadio 1, que es cuando el tumor está confinado a los ovarios. 1A, cuando se está limitado principalmente a un ovario. 1B, cuando ya puede llegar a involucrar los dos ovarios. Y 1C, dependiendo si hay ruptura o no de la cápsula o si llega a haber ascitis. 1C1, cuando hay ruptura de la cápsula durante la cirugía. 1C2, cuando hubo ruptura antes de la cirugía. Y 1C3, cuando ya hay ascitis o lavado peritoneal positiva. En un estadio 2, cuando ya involucra ambos ovarios y llega a haber extensión pélvica de la enfermedad. 2A, cuando hay extensión o implantes fuera del útero y a trompas de falopio. Y 2B, cuando puede afectar uno o ambos ovarios y algunas otras estructuras pélvicas, pero que continúan siendo intraperitoneales. En el estadio 3 de la enfermedad, el tumor ya puede involucrar implantes peritoneales, metástasis a ganglios retroperitoneales e incluso abarcar cápsulas hepática y esplénica. En el estadio 4, ya cuando hay metástasis a distancia, que llega a haber en el estadio 4A derrame pleural con citología positiva, y en el estadio 4B, cuando hay metástasis hepáticas, esplénicas o algunos órganos extraabdominales. Es así que entonces para el abordaje quirúrgico nosotros tenemos 5 opciones: la laparoscopía, estadificación de ovario, citorreducción primaria y la cirugía de intervalo. La laparoscopía debemos de saber que se va a reservar principalmente para cuando nosotros tenemos una sospecha de enfermedad benigna, cuando tenemos biomarcadores normales y cuando nosotros queremos realizar alguna biopsia de lesiones sospechosas. Lo que vamos a realizar en la laparoscopia es evaluar los ovarios y las trompas de falopio,
haciendo énfasis en la parte distal de la trompa de falopio. Hacer un escrutinio de ovarios, valorar si hay lesiones que puedan ser como un nido para lesiones precancerosas, y debemos de saber que hasta 1.5% de las laparoscopías terminan en laparotomía por hallazgos sugerentes de malignidad. De igual forma, cuando está indicado realizar aspiración de una tumoración anexial, únicamente hay dos indicaciones: cuando se sospecha de un absceso tubovárico o cuando ya la paciente tiene diagnóstico de cáncer de ovario avanzado y nosotros queremos valorar qué estirpe histológica es para valorar una quimioterapia neoadyuvante. Entonces, dependiendo del estadio de cáncer de ovario, nosotros vamos a realizar diferentes acciones. En el estadio temprano 1 y 2, únicamente bastará con hacer una laparotomía estadificadora. En estadios avanzados 3 y 4, realizaremos una citorreducción primaria o una citorreducción de intervalo. La laparotomía estadificadora, sobre todo, será cuando no haya evidencia de metástasis. Y su objetivo, aparte de realizar una estadificación, será intentar una citorreducción óptima, la cual se define como una enfermedad residual menor a 1 centímetro. En esta diapositiva podemos observar los diferentes pasos para la laparotomía estadificadora, la cual va a consistir en realizar una incisión en línea media, supra e infraumbilical, protegiendo los bordes quirúrgicos. Vamos a realizar aspiración de ascitis, o en caso de que no haya ascitis, vamos a realizar un lavado peritoneal. Evaluaremos toda la superficie del peritoneo, realizaremos omentectomía infracólica, posteriormente linfadectomía selectiva de ganglios pélvicos y paraórticos, biopsia o resección de cualquier lesión sospechosa para nosotros, y por protocolo debemos de realizar biopsias peritoneales al azar en las áreas del hemidiafragma derecho, la reflexión vesical, el fondo de saco, recesos paracólicos y en ambas paredes pélvicas. Posteriormente se realizará una histerectomía total abdominal con salpingoforectomía bilateral, y dependiendo si la estirpe histológica llega a ser mucinosa, se valorará realizar apendicectomía. De igual forma, tenemos a la citorreducción primaria, que esta se reserva para un estadio avanzado de la enfermedad. Y aquí el mejor indicador pronóstico de esto será la cantidad de volumen residual posteriormente a la citorreducción primaria. Entonces, si la paciente está en condiciones de cirugía, se realizará una laparotomía, histerectomía total abdominal con salpingoforectomía bilateral, omentectomía e intentar la máxima citorreducción primaria. Se evaluará la realización o no de linfadenectomía pélvica y paraórtica, debido a que se ha visto que no hay diferencia a mortalidad a 5 años si se realiza linfadenectomía pélvica y paraórtica de ganglios que no sugieran clínicamente que haya malignidad en ellos. La citorreducción de intervalo, esta se deja para pacientes en estadios avanzados que no son candidatas o candidatas para una cirugía, debido a que hay un riesgo incrementado de mortalidad si ellos se someten a cirugía. Entonces, lo que se indica en este caso es quimioterapia neoadyuvante de 3 a 4 ciclos, y posterior a que la paciente ya se encuentre en condiciones de cirugía, realizar una citorreducción de intervalo y posteriormente dar quimioterapia adyuvante. Cuando se ha evaluado la supervivencia equivalente y se ha comparado una citorreducción primaria versus una citorreducción de intervalo, no se ha visto que haya diferencia significativa en cuanto a mortalidad en general, ni a supervivencia, ni a progresión libre de la enfermedad. Entonces, en cuanto al tratamiento, en los tumores primarios de estirpe epitelial, debemos de saber que aquellos que se encuentren en un estadio 1A y 1B no ameritarán quimioterapia adyuvante, bastará con una estadificación quirúrgica y una citorreducción. Sin embargo, a partir del estadio 1C en adelante, es aquí cuando ya se va a indicar quimioterapia, con 6 ciclos, principalmente de carboplatino y paclitaxel. Y en pacientes que no sean candidatos a una citorreducción primaria, y a partir del estadio 1C, es cuando se indica la quimioterapia neoadyuvante con posterior citorreducción primaria y quimioterapia adyuvante. En cuanto al tratamiento primario de las estirpes no epiteliales, tenemos los cordones sexuales del estroma, en donde de igual forma, en estadios tempranos no ameritarán quimioterapia adyuvante, y a partir del 1C sí se administrará quimioterapia con el esquema BEP, que significa bleomicina, etoposide y cisplatin. En cuanto a los tumores de células germinales,
El disgerminoma estadio 1A o el teratoma inmaduro bastará solamente con la citorreducción primaria. El resto ameritará citorreducción y de igual forma blomicina, etopósido y platino. Debemos de saber que hasta el 80% de estadios avanzados llegan a responder a quimioterapia. Sin embargo, van a tener una recaída en un promedio de 16 meses. Y el predictor más importante que tenemos para la respuesta según a la quimioterapia es el intervalo libre de progresión, el cual se traduce a que es el tiempo entre el término de la primera quimioterapia al tiempo en el que ocurre la recurrencia o la progresión a la enfermedad. Vamos a decir entonces que si esto ocurre posterior a 6 meses, decimos que la paciente es sensible al platino. Si ocurre menor a 6 meses, va a ser resistente. Y si ocurre antes de las 4 semanas, diremos que es una paciente refractaria al platino. Para pacientes que tienen enfermedades recurrentes, se han estudiado diversas opciones. Dentro de las principales tenemos a los inhibidores de polimerasa. Tenemos a estos dos medicamentos que se han evaluado y han tenido una adecuada respuesta para pacientes con recurrencia de cáncer de ovario. Vemos cómo se han logrado diversas supervivencias hasta 7.9 meses libres de progresión y 9.2 meses libre de progresión con cada uno de estos fármacos. El seguimiento que se le dará entonces a este tipo de patología en los tumores epiteliales se realizará valoración clínica el primer año cada 3 meses, el segundo año cada 4 a 6 meses, del segundo al quinto año de forma anual. Y en cada una de estas visitas se valorará realizar algún estudio de extensión o estudio paraclínico según los hallazgos de la paciente. Los tumores de células germinales, de igual forma, se realizará el primer año de forma mensual, el segundo año cada 2 meses, tercer año cada 3 meses, cuarto año cada 4 meses y de 5 a 10 años cada 6 meses. En cada consulta se valorará realizar estudios de imagen y biomarcadores. Y los tumores de los cordones sexuales del estroma, de igual forma, se realizará el seguimiento de forma clínica y paraclínica, solicitando aquí sí marcadores tumorales en cada visita, sobre todo inhibina y hormona antimuleriana, y estudios paraclínicos o de extensión según la clínica de la paciente. El pronóstico debemos de saber de esta patología que depende de 3 principales factores: el estadio al diagnóstico, el tipo y el grado histológico del tumor, y el diámetro máximo de enfermedad posterior a la citorreducción primaria. Podemos observar en estas tablas la supervivencia a 5 años, como en los tumores de estirpe epiteliales, pues en un estadio 1 hay una supervivencia hasta el 90%, comparada en un estadio 4 del 17%. Es así que entonces los esfuerzos a futuro están orientados para lograr realizar un diagnóstico en etapas tempranas. Y de lo que está por venir, que han logrado diagnósticos más tempranos, son principalmente los autoanticuerpos, los cuales van a detectar mutaciones de genes que se han visto se encuentran alteradas hasta el 96% del cáncer de ovario. Aquí hablando específicamente de mutaciones en el gen TP53, el cual ha logrado unas especificidades hasta el 90%. Y esto se ha logrado un diagnóstico hasta 8 meses más temprano que el CA125. De igual forma, la literatura más reciente ha incluso reportado especificidad hasta el 99%. También tenemos los fluidos tumorales. Estos se basan en la primicia de que fluidos del ovario viajan a través de la trompa uterina, la cavidad uterina, y se pueden llegar a recolectar en fluidos vaginales. Aquí, de igual forma, lo que se estudia es alteraciones en genes, sobre todo el más estudio del TP53, y de igual forma ha logrado especificidades muy elevadas. Y también tenemos el DNA tumoral circulante, el cual se libera en apoptosis de células tumorales. Lo que se realiza es PCR en suero, buscando también mutación del gen TP53, y podemos observar cómo ha logrado muy buenas sensibilidades y especificidad. Es así que una visión global diagnóstico, nosotros podemos observar que contamos con estudios de imagen, estudios moleculares, diversos algoritmos o índices de riesgo y diversas tecnologías que están por venir, lo cual todo esto se realiza con los fines de poder realizar un diagnóstico oportuno y así lograr disminuir la mortalidad de estas pacientes. Entonces podemos concluir que el cáncer de ovario es el cáncer ginecológico más letal, principalmente a su diagnóstico tardío.
Actualmente no existe un método de tamizaje que logre disminuir la mortalidad. Es de suma importancia identificar los factores de riesgo y la clínica de la paciente para poder tener una alta sospecha de esta patología. Al hacer uso de estudios paraclínicos, podremos realizar una referencia oportuna para un abordaje en un centro especializado. Los principales determinantes pronósticos serán entonces el estadio al diagnóstico, el tipo y el grado histológico y la presencia de enfermedad residual posterior a la citorreducción primaria. Agradecemos al doctor su excelente plática y los esperamos la próxima semana